la lectura de El Principito. Decidí dejar de lado algunos pasajes que son descriptivos, y siendo algo tan hermosamente tierno, humanista y demás, vamos a saltarnos algunas páginas, como la de cómo se conoció el asteroide B612, que es donde está El Principito, y cómo lo descubrió un turco. ¿Quién le iba a hacer caso con esa ropa estrambótica que llevaba? Pero luego un dictador dijo: pena de muerte al que no use ropa occidental. Tuvo que usar traje y de nueva cuenta habló del asteroide. Todos le creyeron, por supuesto. Ya no usaba ropa extraña de su país. Entonces, también El Principito tiene su asteroide como varios personajes el suyo, y aquí ya veremos cómo es una síntesis: el borracho, el matemático, el rey, el farolero, el único que me cae bien, el único positivo, el farolero, ya lo veremos. Todo es una síntesis de nosotros mismos. Por ejemplo, el asteroide en el que vive El Principito, pequeñísimo, apenas cabe él, y no tiene más que 3 volcanes, uno apagado, 2 en actividad, volcanes de este tamaño. Allí los desollina constantemente para calentar sus alimentos. Tiene también, nacen hierbajos, que se pone a arrancarlos constantemente, porque una virtud del Principito es su disciplina, siempre tener el asteroide limpio y siempre mantenerlo libre de malas hierbas, precisamente. Y tiene algo maravilloso, que es el placer estético de acercar la silla al occidente, al poniente, al oeste, y disfrutar de las puestas de sol, sobre todo cuando está triste. Una vez dice, estaba tan triste que 43 veces vio la puesta de sol, y es que es tan pequeño que ve el sol al oriente, camina y ve el sol al poniente, y es toda una lección de vida activa esta tarea de siempre estar pendiente de su asteroide. Los significados obvios es nuestra propia vida, nuestro hábitat, pero de piel adentro. Cuando se trata de limpiar los 2 volcanes activos, para que siempre tengan un fuego armónico, no desentonen, es simplemente pues nuestras pasiones, nuestros sentimientos, todo lo que se puede salir de la armonía, y nosotros tenemos que mantener nuestras pasiones, sobre todo las pasiones. Recuerden que pasión es negativa, aquello de que estoy por ti apasionado, no saben que están diciendo algo muy negativo. Una cosa es el sentimiento, el amor, y otra la pasión, que lleva a veces hasta el delito pasional, precisamente porque es pasión. Sus 2 volcanes activos, siempre con un fuego uniforme, parejito, controlado. El pasivo, el muerto, el inactivo de los volcanes, pues puede ser alguna serie de ilusiones que ya murieron, puede ser un instinto que ya no funciona,
las semillas, ya sean nuestros propios pensamientos, nuestras ideas o lo que sale de lo inconsciente, muchas veces propósitos perversos que hay que arrancar para que la mala hierba no ensucie un asteroide que es ligeramente mayor que una casa de interés social del Infonavit. Bueno, entonces realmente es pequeño, pero, y esto sí es como para darlo a notar, hay semillas de baobabs. Un baobab, un árbol gigantesco como la ceiba en Sudamérica. Cuando el baobab es una semilla, está muy pendiente el principito de arrancarla, porque 2 o 3 que crecieran harían estallar el asteroide. No aguantaría, 1 o 2 no aguantaría el mantener ya crecidos esos árboles, que además cómo los extirparía. Entonces está siempre pendiente de cuando son semilla o cuando acaban de nacer a cortar, a arrancar el baobab, que es enorme. Y pues claramente vemos que desde su ética, moralidad, la moral, se maneja a principios, a valores, a convicciones, a fidelidades con su propia vida, con su propio asteroide. Es muy claro que todos nosotros, con que no estemos pendientes, no hayamos estado pendientes desde jóvenes, desde adolescentes, de que en nuestro pequeño asteroide nace un baobab. Imagínense el que le da por beber licor. De esto ustedes no saben. Hice una encuesta entre ustedes en Navidad y el que más audaz fue, y estaba avergonzado de eso, yo tomé tepache, anda. Los demás, agua limpia o leche. Nadie tomó, solo uno se aventó a ser sincero y dijo, puro tequilita de principio a fin. Los demás, no, yo no estaba. Algunos me dijeron, y no insista porque traemos un crudón. Pura agua. Pero la cruda era por el agua. El tabaco, otro baobab, el tabaco, casi tan dañino como la peor de las drogas que existe para el humano, el licor, porque además de ser pernicioso y el principio y el fin de todos los vicios, aunque esta es una enfermedad, es permitido, y eso es lo peor, es permitido. Ven ustedes en las películas de cualquier país, llega la visita y dice, te sirvo una copa, ya es la cosa más natural. Antes, qué galán o qué galana no, estaba como chacuaco, fume y fume. Los baobabs que se nos enraizan en el pequeño asteroide que somos todos, y a estas alturas, ¿cuántos están ya? Han dejado crecer esos malos, esos árboles, el licor sobre todo, el tabaco, y crean que parece una payasada, pero creo que lo analizamos muy por encima un día de estos. El ver la televisión, creer que estamos informados, con eso avieso, con esa radioactividad que nos mandan desde la tele. Por lo mismo el taller de teoría política está combatiendo todo ese horror, que por un lado es corto plazo, y no podemos entender el corto plazo sin la historia, y por otro es un corto plazo mañoso,
convenenciero para el sistema de poder, y no debería ir con el principito esto, pero muy rápidamente. Libertad de expresión, una mensera libertad de expresión. Para hacer una estación de radio comercial o de televisión, piensa en el dinero que se necesita. Ahora, toda la superestructura es un solo cuerpo: los medios, el gobierno, el Estado, los ricos, el alto clero, los intelectuales que se están muriendo, pero eran puros intelectuales ligados a los orgánicos, y los partidos políticos. Todo esto es una sola entidad. Está de tal manera supeditado, estaba supeditado la tele como negocio, la radio comercial como negocio, al Estado, que luego veremos cuál Estado, pero en fin, al Estado, que no, la concesión se la daba el Estado. En la materia de periódico, PITSA creo que se llamaba, la organización que les proporcionaba el papel oficial, por supuesto. Estos dueños contratan periodistas. No hay un periodista que tenga ese negocio, es un negocio de millones de millones. Por supuesto que tienen una línea explícita o implícita en este asunto, que se trata de no lesionar un negocio en donde están los patrocinadores, iniciativa privada, en donde está el gobierno, donde está esa superestructura. Esto vino a cuento porque dicen: ¿por qué no es usted como los voceros del sistema? Libertad de expresión. Pregunten ustedes cuánta libertad de expresión tienen en el comercio, en lo comercial, ofendiendo a la superestructura. Ahora, crítica toda. Para eso se les pagaba a los de ESA, a los Monsis, a todos estos. Crítica, pero nunca, ni historia, ni sacar al pueblo, que es entidad, a la gente, a las masas sociales de la ignorancia, ni intentar, ni incitar a la organización, al boicot, en fin. Crítica sí. Monsi, ¿cómo criticaba? Pues todo eso era por la beca de Conaculta. Entonces, no puede haber libertad de expresión que Azcárraga o Salinas Pliego, sí, digan lo que quieran, tienen la concesión del Estado, van estos a hablar mal del Estado, tienen el patrocinio de los industriales, van a hablar mal de ellos, porque les digo, desde radio, pues allí no tenemos esa limitante, ese corsé. Viene a cuento, y no sé por qué lo dije, con esto de los baobabs. Allí tienen a estos que dejaron crecer el árbol les va espléndidamente bien, pero ya perdieron la conciencia. Y cuando alguien enajena la conciencia, ¿ya qué es? ¿Qué sale sobrando en él? El Principito, repito, uno de los libros más pequeños y más grandes. Miren cómo dijo Gracián: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y ahí está el Pedro Páramo, con el libro de cuentos El llano en llamas. Es todo lo que hizo Rulfo. Pancho Monterde, Francisco Monterde, hizo 52 o 54 libros. ¿Cuáles? A mí no me pregunten algún título porque no sé cuáles. Este hombre hizo 2 títulos. Ahora, rivaliza con la Biblia en traducciones, más de 250 idiomas, lenguas distintas, hasta el braille.
el braille que los compañeros lo leen con... ¡Ay, qué exacto! Bueno, entonces, esto es inagotable, la lectura del Principito. Les digo que es la síntesis de la ternura, algo que en el hogar, sobre todo con el papá machista, macho, la mamá insensible, nunca se estimula, nunca se prende en el hogar la ternura. En ninguna parte. Imagínense en unas religiones que tienen un Dios terrible, un Dios que es el que castiga sin vara ni cuarta. Todo se ha raído, la ternura, de todas partes para un niño que crece creyendo que la ternura es atributo de los que tienen preferencia sexual distinta, en fin, de los cursis. La ternura que es la médula del Principito, es el humanitarismo, es algo que aquí la ternura es el pozo de agua viva que de alguna manera tiene el aviador gracias al Principito. El diálogo entre el Principito y el aviador, otra forma de ternura. ¿Y para qué hablar de la rosa única que encontró suya el Principito? Vio un tenderete de 5,000 rosas y dijo, pero pues la mía es una. Pues sí, pero esa rosa es a la que amas. Todo esto lo vamos a seguir viendo. Entonces, les dije el hábitat del Principito con sus volcanes, nuestras propias pasiones, las semillas que generan hierbajos, que son los pensamientos, las ideas, los instintos, las pulsiones, los deseos, a veces turbios, y los baobabs, que son ya la transgresión de las leyes que da con el individuo en la prisión. Pero sobre todo, como les digo, yo tengo un enemigo principal que es el maldito licor, y de ahí en adelante. Bueno, en primera persona narra toda la historia. El aviador, piloto aviador, no es precisamente Saint-Exupéry, porque entonces fuera una biografía personal, es imaginario. Entonces le habla al Principito, acaba de llegar el Principito al mundo, a la tierra. Ah, Principito, así he ido comprendiendo poco a poco tu melancólica vida, porque le nació una rosa y le tuvo miedo, porque el amor para muchos es un abismo y la atracción del abismo es terrible. No es cualquier cosa manejar el amor, el verdadero amor, no los amoríos del macho. Los amoríos del macho, entre más pasan por sus armas las mujeres, vale más a sus ojos. No, esto es el amor, y el amor no fácilmente se cae en él, se tiene miedo, y por eso huyó el Principito. Ah, Principito, así he ido comprendiendo poco a poco tu melancólica vida. Durante mucho tiempo tu única distracción ha sido la dulzura de las puestas de sol. Ahí tienen que el Principito no era un mediocre, tanto gozaba de las puestas de sol que significa, había placer estético, se acercaba al arte, se acercaba al poema, a la ficción, a la literatura en todos sus sentidos, a la escultura, música, todo lo que significa placer estético. Se sintetiza en él en contemplar las puestas de sol. Hay un hermoso trocito de
relato de 6 líneas de Renard, en donde están unos monjes viendo la puesta de sol, viendo la puesta de sol. Vamos a imaginar en pie de la cuesta, que es donde se ve precioso, viendo la puesta de sol. Se oculta el sol, se sueltan aplaudiendo y dicen, el autor, como en una obra de teatro. Es bonito. Bueno, así he ido comprendiendo poco a poco tu melancólica vida. Durante mucho tiempo tu única distracción ha sido la dulzura de las puestas de sol. Entendí este detalle la mañana del 4º día cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol, vamos a ver una. Pero tendremos que esperar. ¿Esperar qué? A que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, después te reíste de ti mismo y me dijiste, siempre creo que estoy en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es el mediodía en los Estados Unidos, en Francia se pone el sol. Sería necesario ir a Francia en 1 minuto para asistir a la puesta de sol. Por desgracia, Francia está muy lejos. Aquí está el razonamiento del adulto. Por desgracia, Francia está muy lejos. Pero en tu pequeño planeta te bastaba mover la silla unos pasos para contemplar el crepúsculo cada vez que tú lo deseabas. Un día vi la puesta de sol 43 veces y un poco más tarde agregaste, ¿sabes? Cuando uno está realmente triste, son agradables las puestas de sol. Estabas muy triste el día que contemplaste las 43 puestas de sol, pero el Principito no respondió. El 5.º día, también gracias al cordero, ¿se acuerdan que le dibujó un cordero? Pero no era un cordero, era una caja con 3 agujeritos para que adentro respirara o resollara, como se dice de un animal, el cordero. Y se alegró mucho de tener un cordero porque, no sé si esto ya pasó, pero es interesante, porque dijo, el cordero me va a ayudar a raer, a ruñir, que decimos, las hojas de los baobabs, y los vamos a destruir entre mi cordero y yo, porque va a comer hierba. Allí ya está delegando, y como que ya solo la tarea lo rebasaba. Piensa en un cordero para que lo ayude a hacer esas tareas. Bueno, me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como si se tratara de un problema meditado en silencio durante mucho tiempo. Si un cordero come arbustos, come también flores. Un cordero come todo lo que encuentra, hasta flores que tienen espinas. Sí, también las flores que tienen espinas. Yo no lo sabía. Estaba muy ocupado yo tratando de sacar del motor un perno muy ajustado. Estaba muy preocupado porque la avería me empezaba a parecer muy grave y el agua para beber que se agotaba me hacía temer lo peor. Tenía agua para 8 días y no tenía nadie que le ayudara con el motor y tenía prisa porque estaba en la mitad del desierto del Sahara, a miles de leguas de todas partes. Y el agua para beber que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El Principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la hacía. Yo estaba irritado por el perno y le contesté cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh, dijo él. Pero después de un silencio me dijo con cierto rencor, no te creo. Las flores son ingenuas y débiles y se defienden como pueden. Se creen temibles con sus espinas. No le dije nada. En ese momento me decía a mí mismo, si este perno se resiste todavía, lo haré saltar de un martillazo. El Principito interrumpió nuevamente mis reflexiones. ¿Crees que las flores? No, no creo nada.
Le respondí cualquier cosa. Estoy ocupado en cosas serias. Él me miró asombrado. ¿En cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos llenos de grasa, inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo. Tú hablas, fíjense lo que contestó, tú hablas como las personas mayores. Sentí un poco de vergüenza, pero implacable agregué, tú confundes todo, lo mezclas todo. Él estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus dorados cabellos. Conozco, dijo, conozco un planeta donde vive un señor de color escarlata. Jamás ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, jamás ha amado a nadie. Él nunca hace otra cosa más que sumas, y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Esto lo llena de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Dije yo, un hongo. El Principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Hace millones de años que los corderos comen flores a pesar de todo. Y no es cosa seria tratar de comprender por qué las flores fabrican unas espinas que no les sirven para nada. No es importante la guerra de las flores y los corderos. No es serio y mucho más importante que las sumas de un señor gordo y colorado. Y yo sí conozco una flor única en el mundo que solo existe en mi planeta. Y si sé que un corderito puede aniquilarla de un golpe sin darse cuenta de lo que hace, no es importante. Está hablando de su amor, de su flor. No es importante. El Principito enrojeció y añadió, si alguien ama a una flor de la que solo existe una en los millones de estrellas, es suficiente para sentirse feliz cuando la miras. Se dice, mi flor está allá en alguna parte, pero si el cordero se come la flor, es para él como si bruscamente el Principito, es para él como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído, dejé mis herramientas, me olvidé del martillo, el perno, la sed, la muerte. Era una estrella en un planeta, el mío, la Tierra. Allí había un Principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos y lo mecí mientras le decía, la flor que amas no está en peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero y una protección para tu flor. No sabía más qué decirle. Me sentí muy mal. No sabía cómo tratarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Y es cierto, mira uno las lágrimas en el rostro de la mujer que uno ama y no haya qué hacer con la florecita que se siente importante e invencible con sus 4 espinitas. Aprendí muy rápido a conocer esa flor. En el planeta del Principito siempre habían existido flores muy simples, adornadas con una sola fila de pétalos que casi no ocupaban lugar y no molestaban a nadie. Aparecían una mañana en la hierba y por la tarde desaparecían. Pero aquella flor había germinado un día de una semilla que quién sabe de dónde llegó. Y el Principito había vigilado muy de cerca a aquella ramita tan distinta a las otras. Siempre la que amamos es distinta a las otras. Tal vez fuera una nueva especie de baobab, pero la ramita dejó pronto de crecer y empezó a echar una flor. El Principito, que observó el crecimiento de un capullo enorme,
creía que de allí brotaría una aparición maravillosa. Sin embargo, dentro de su vaina verde, la flor no se decidía a mostrar su belleza. Escogía con cuidado sus colores. Aquí ya van a ver una mujer. Escogía con cuidado sus colores. Se vestía con lentitud y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería aparecer arrugada como las amapolas. ¡Ah, qué coquetería! ¡Ah, qué coqueta era! Su misterioso vestido duraba días y días, hasta que por fin, una mañana, a la salida del sol, se mostró. Y ella, fíjense la flor, y ella que había trabajado con tanto cuidado, dijo con un bostezo: ¡ah, me acabo de despertar! Te pido perdón, aún estoy toda despeinada. ¡Qué bella eres!, dijo el Principito. ¿Verdad?, contestó dulcemente la flor. Nací al mismo tiempo que el sol. El Principito pensó que aquella flor no era muy modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es hora de desayunar, añadió la flor. ¿Tendrías la bondad de pensar un poco en mí? Y el Principito, confuso, fue a buscar una regadera con agua fresca y la regó. Casi siempre la riega uno cuando se trata del amor. Muy pronto, ella lo hizo sentirse atormentado por su vanidad un poco sospechosa. Por ejemplo, un día, hablando de sus 4 espinas, ella dijo al Principito: ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, observó el Principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, contestó dulcemente la flor. Perdóname, no tengo miedo a los tigres, pero le tengo horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? Horror a las corrientes de aire. No es bueno para una planta, pensó el Principito. Esta flor es muy complicada. En la noche me pondrás bajo una campana. Hace frío aquí, está mal el clima. Allá de donde yo vengo... Pero dejó de hablar. Había venido en forma de semilla y no podía conocer otros mundos. Se sintió humillada por haberse dejado descubrir en aquella mentira tan inocente. Tosió 2 o 3 veces para mostrarse simpática al Principito. Y el biombo iba a buscarlo, pero como me estabas hablando, ya el Principito ya cayó en el hermoso engaño de la mujer, de la flor. Y el biombo iba a buscarlo, pero como me estabas hablando. Entonces la flor volvió a toser para despertar remordimientos en el Principito. De este modo el Principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, empezó a dudar de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sintió desgraciado. No debí haberla escuchado, me confió un día. No debí haberla escuchado. Nunca se debe escuchar a las flores. Solo hay que mirarlas y olerlas. Mi flor perfumaba mi planeta, pero no me producía placer. Aquella historia de garras y tigres que tanto me impresionaba debió enternecerme, y también me confió. Entonces no supe comprender nada. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Nunca debí huir de allí. Ella me perfumaba y me iluminaba. Debí adivinar su ternura tras sus inocentes astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era muy joven para saber amarla. Y aquí viene ya de aquí en adelante la historia de esta flor, y como veo que podemos tener un poquito más, miren, creo que el Principito, fíjense en esto, idealismo contra mediocridad. Creo que el Principito aprovechó para evadirse
para huir de la flor, para huir del amor. Creo que el Principito aprovechó para evadirse una migración de pájaros silvestres. Y en el dibujo ven ustedes las aves y el Principito atado a ellas para volar. Creo que el Principito aprovechó para evadirse una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso en orden su planeta, limpió cuidadosamente sus volcanes en actividad. Tenía 2 volcanes activos que eran muy útiles para calentar el desayuno. También tenía un volcán apagado, pero como él decía, nunca se sabe. También limpió este volcán. Si están limpios, los volcanes arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestro país somos muy pequeños para limpiar los volcanes, por eso nos causan tantos disgustos. El Principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que nunca volvería a su planeta, pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron sumamente agradables. Y cuando regó por última vez la flor, disponiéndose a protegerla debajo de la campana, él descubrió que sentía ganas de llorar. Adiós, dijo a la flor, pero ella no le contestó. Adiós, repitió él. La flor tosió, pero no era a causa de un resfrío. He sido majadera, dijo ella. He sido majadera, dijo ella por fin. Te pido perdón, trata de ser feliz. Él se sorprendió por la ausencia de reproches. Quedó desconcertado con la campana en las manos. No comprendía esa suave dulzura. Sí, te quiero, le dijo la flor. Sí, te quiero. Por mi culpa no has aprendido nada. No tiene importancia, pero tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja tranquila tu campana, ya no la quiero. Pero el viento, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor. Pero los animales, tendré que tolerar a 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Fíjense ustedes, cualquier mujer les dice esto. 3 o 4 orugas para que llegue de pronto una mariposa. Voy a repetir, psicológicamente es perfecta la reacción de ambos. Se están despidiendo. Sí, te quiero, le dijo la flor. Por mi culpa no has aprendido nada. No tiene importancia, pero tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja tranquila tu campana, no la quiero. Pero el viento, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor. Pero los animales, tendré que tolerar a 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que son muy bellas. Si no, ¿quién me visitará? Tú estarás lejos. En cuanto a las grandes bestias, no les temo, tengo mis garras. Y le mostró ingenuamente sus 4 espinas. Después agregó, no esperes más, es doloroso. Si has decidido partir, vete. Pues ella no quería que él la viera llorar. Era una flor muy orgullosa. Miren cómo se refleja perfectamente la trayectoria del amor, las dudas, las vacilaciones, los acercamientos, el rechazo por miedo, y la flor, que es toda una mujer exquisita con sus trampitas de pequeños chantajes,
estoy enferma. Y después, ¿ya cuál enferma estoy? Total, que dice, vete. Quería estar sola para ponerse a llorar. Me parece algo hermoso que, les repito, un macho diría, pues esas son cursilerías para exquisitos, entre comillas. Y aquí un poema que algo tiene que ver con el Principito y la flor, con la flor y el Principito, y habla de eso. Luna impoluta, ya saben que impoluta es limpia. Luna impoluta que miré de niño rodar entre el verdor de la arboleda, verso primero escrito sin aliño, amor primero del que nada queda, sueños de gloria y esperanza incierta, viajes absurdos de la fantasía, y penetrar al cielo por la puerta estrecha del dolor sin alegría. Confín violáceo del vetusto monte, fogata temblorosa que agoniza, neblina que confiere al horizonte grises de perla o grises de ceniza. Turbia serenidad que otrora tuve, perdida ya para fortuna mía, desgarradora condición de nube ardida al rojo blanco, pero fría. Dice para fortuna, pero es que ya está viejo, ya no tiene ímpetus, arrestos, ya su vida no tiene sentido, así que ¿cuál fortuna? Dice, turbia serenidad que otrora tuve, perdida ya para fortuna mía, desgarradora condición de nube, ardida al rojo blanco, pero fría. Marino afán de corregir el rumbo que Dios imprime a la perdida barca y quedar a merced de viento y tumbo sobre la inmensa superficie zarca. Cándida confesión que no hice nunca, amor buscado y nunca conseguido, poema nunca escrito, vida trunca, vuelo en el acto de arrancar, fallido. Discreta como usted blonda, la media luz de los atardeceres, menguante amor prendido de la honda noche, con diamantinos almeres. Todo el candor que nos quitó la vida, toda la fuerza que nos dio el dolor, todo es ahora luz desvanecida, tibieza, soledad, último amor. Chispa. Es desconsolador esto, viéndolo bien comparado con ese principio glorioso del amor que comienza. Se va a ir el Principito y ya se lo dijo al piloto. Me arrepiento de haber abandonado la flor. Y allí verán ustedes luego en las alas de las aves va y visita, son 5, si no estoy equivocado, 5 planetas. Cada uno es toda una lección de vida, una lección de necedad, una lección de vida desperdiciada. Y la única, como les digo, la única actividad maravillosa, ya lo veremos, de un farolero que cuando su asteroide giraba normal, encendía las farolas en la noche y a dormir, a descansar, las apagaba del día y a leer y a hacer su vida normal. Fue haciéndose cada vez más rápido el girar del asteroide y apenas está encendiendo las farolas cuando ya hay que apagarlas, las enciende y las apaga. ¿Pero por qué? Ahí tiene una fatiga bárbara, no duerme, no come, no puede hacer nada. ¿Por qué lo hace?
por su sentido de responsabilidad. Y allí, créanme que así como el pájaro Pujuy, ¿quién recuerda al pájaro Pujuy? Nadie de ustedes. Nadie. Bueno, así como el pájaro Pujuy en Caneque aparece en la media tarde, ya al oscurecer quizá, cuando los viajeros están extraviados, para irles mostrando el rumbo, el pájaro Pujuy, así el farolero. Siempre en la noche hay luz, así dure la noche unos segundos, pero siempre hay luz porque tiene la obligación de iluminar el mundo. Fuera de él, ya verán ustedes cuánta necedad, cuánta tontería, y todos resumimos 6 asteroides, incluyendo el del Principito, y somos nosotros en lo poquito de bueno y en lo mucho de defectuosos que nos podemos ubicar. Acuérdense, como para decir, ¿y yo cómo estoy arreglando mi asteroide el día de hoy? Imaginen el diálogo con la compañera. Si hay un poco de violencia intrafamiliar, ya los hierbajos ensuciando el asteroide. Si hay, ¿y para qué seguirle con los famosos baobabs, que son la muerte de un asteroide que se hace trizas por las raíces de estos árboles? Y a lo mejor nació la flor y ni cuenta nos dimos. Tuvimos miedo, tal vez como el Principito, más que el Principito, bueno, ya veremos cómo resuelve la situación. Pero todo esto, como les digo, es una lección de vida activa, de valores. Para empezar, como les digo, la disciplina de placer estético con las puestas de sol, lo mismo cuando se está gozoso, cuando se tiene buen ánimo, o cuando se está triste. Y se está triste por la cuestión de la flor. Caramba, encontrarse una flor así de caprichosa, así de chantajista en el sentido más hermoso del término, así de bravucona con sus cuatro espinas que dicen vengan los tigres, que vengan, yo tengo 4 espinas, es tan hermosa, y que llore por uno. Acabo de leer esto para finalizar. El mayor error del hombre, hacer llorar a una mujer. El peor de los errores de la mujer, llorar por un hombre. Vámonos a llorar.